y tiene empleados, además se le carga el 50% que las compañías de apps informales, como le denomino, domiciliadas en paraísos fiscales, pero que operan en el Perú, generan una facturación de 1.000 millones de soles que no tributan. Y ese monto fuese por lo menos 200 millones de soles entre impuesto a la renta, tributos sociales, IVA, tasas, porque el taxista formal necesita pedirle permiso a MINSA, al Ministerio de Salud, que hay que pagar una tasa, necesitas permiso al municipio, si quieres operar en una zona, hay que pagar una tasa por el licencia de funcionamiento, necesitas tramitologías en otros ministerios que antes no existían, con su taxi aplicativo, domiciliado en paraíso fiscal, no requiere eso. Y en la calle también ocurre lo mismo. El taxista remis, que sí tiene su logo taxi, es parado por todos los policías, con el riesgo que lo multen con $2.000, porque así es la multa hoy en día a partir de COVID, mientras que el otro no. Hay una gran competencia desleal. Ese foco tiene que combatir el fisco peruano. Por otro lado, la OECD ha lanzado algunos informes, sobre todo la Secretaría General ha emitido algunos papers distintos al Comité Fiscal, recomendando de alguna manera, interpretado como notado y notado, que algunos aspectos deben como que suspenderse. Es decir, ha habido, si bien no viene propiamente del Tax Committee, y en teoría ellos formalmente señalan que el plan BEPS, que es una gran regulación global, como bien señaló el profesor Cristiano Carvalho, que desde el punto de vista tributario, Perú tiene una gran posibilidad de recaudar el digital economy, pero más que combatiendo, grabándolo para efecto de ponerlo parejo con su operador local. He puesto solo un ejemplo, puede haber muchos más, pero es una posibilidad que nos da y que podemos ver materializado en lugar de estar pensando en crear tributos nuevos, solidarios, como señala. De hecho, revisaba con esta ponencia un libro que tuve el honor de escribir conjuntamente con el profesor César García Novoa y otros profesores. Leía un artículo de César García sobre la solidaridad y la problemática en el Tribunal Constitucional. Hoy en día hay un tsunami solidario, de Tax Solidarity, todo el mundo habla. He visto en varios videos colgados aquí en YouTube, de todo el mundo se rasga las vestiduras diciendo, sí, hay que ser solidarios, que tributen. Un minutito, en Perú eso no aplica. En el Perú ya los formales estamos siendo solidarios. Ese 28% ya está siendo solidario y en exceso. Si uno hace un Excel, la tasa efectiva es más del 30%, y si le suma el IVA, las personas físicas es más. En el caso de las personas con dinero, dueñas de empresas también, porque en el Perú tributas en primer piso como persona jurídica, tributas en impuesto a los dividendos como persona física. Entonces, de cada $100 que factura una empresa, al accionista no le llega ni siquiera $10, $30. Porque si estamos hablando de eso, significa que el EBITDA promedio de la empresa está en más o menos 40%. Y esas no son las tasas de EBITDA promedio del Perú. Las tasas de EBITDA promedio en el Perú son mucho menos, y eso significa que por cada $100 que se vende en el país es menos. Ya las empresas formales, concluyendo, vienen siendo solidarias. Quienes más bien tendrían que ser solidarios son más bien los que no son formales. El sector informal, que es aquel que principalmente no tributa, que es aquellos que están dentro del 72% de economía subterránea, donde esencialmente también están estos apps que he señalado, ¿no? Bien, bueno, no voy a extenderme más. Muchas gracias a todos nuevamente, y si tienen preguntas, quedo ustedes. Muchas gracias, Michael. Bueno, estamos demasiado atrasados, entonces yo voy a llamar la próxima ponente, la profesora Giovanni Ramírez Amayo. La profesora Giovanni es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el rubro de Derecho Tributario Internacional. Hizo sus estudios de posgrado en Derecho Tributario Internacional y Europeo en la Universidad de Maastricht, Países
Barros y una especialidad en Derecho Tributario, Universidad de Salamanca, España. Profesora, es un gran honor oírte. Por favor, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes, compartir panel con grandes personalidades. Gracias a Michael, gracias a la universidad y evidentemente gracias a todos ustedes que están escuchándonos. Pues creo que vale abreviar algunos temas, algunos tópicos que seguramente ya son de conocimiento global, pero me gustaría hacer énfasis en otros que de alguna manera han cobrado importancia en nuestro país, en México. Esto implica, evidentemente, fraccionar la ponencia en el tiempo que tenemos tan corto en 3 rubros específicos. El primero de ellos, el análisis económico y constitucional de casos, en donde abordaré de alguna manera muy rápida el tema de los amparos interpuestos en esta época de COVID. En el segundo pilar hablaré de la economía y de los arbitrajes en materia de confiscaciones en estado de emergencia, en la comparativa que nos plantea el organizador. Y el tercer y último pilar será sobre economía y tributación. Es importante para mí hacer de su conocimiento qué fue lo que se combatió, qué fue lo que le preocupó a los abogados mexicanos cuando se emite el decreto por parte del gobierno federal respecto a la emergencia sanitaria. Los primeros elementos que empezaron a observarse por un primer lado y abarcando prácticamente a todos los estados de la República tenían que ver con la emisión de medidas y con prevención. Es decir, algunas de las entidades federativas o de los estados que conforman a México estaban quedándose atrás respecto de la emisión de medidas de contención y prevención. Esto para algunos estudiosos significó un tema relevante, promovieron amparo y evidentemente obtuvieron la suspensión provisional. Por otro lado, hay otros temas relevantes que tienen que ver con la salvaguarda de fuentes de empleo. Consideraría, esto se suscitó más en el norte del país, la realización de pruebas de detección, porque llegaban algunos ciudadanos con ciertos síntomas y exigían que se les aplicaran las pruebas. Realmente, a consideración de la autoridad sanitaria, esto no ameritaba una prueba y se fueron al amparo. Equipamiento médico y de protección, algunas incluso organizaciones médicas del rubro público sobre todo, se manifestaban en las calles exigiendo al gobierno federal que les equipara. Reasignación de recursos presupuestarios, otorgamiento de incentivos fiscales, condonación del pago de impuestos y pago en parcialidades. Esto es muy relevante para nosotros como tributaristas porque realmente cobró importancia a nivel nacional. De pronto a un despacho en San Luis Potosí se le ocurrió interponer un amparo en el que se exigía al gobierno federal, específicamente al Ejecutivo, a la persona del Ejecutivo, que hiciera valer una facultad que para efectos técnicos es meramente discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba obligado a emitir medidas en materia fiscal. Sin embargo, los amparos se interpusieron. Hoy por hoy son amparos que, aunque recibieron un otorgamiento de suspensión provisional, están de alguna manera en pausa. Algunos otros solicitaron amparo por hacer home office, no querían ir a los lugares en que tenían que acudir, sobre todo médicos y enfermeras. Suspensión de conferencias de prensa, aunque no lo crean, el subsecretario de Salud en nuestro país recibió muchísimas críticas porque de pronto sus conferencias de prensa eran contradictorias o se omitía información. De ahí que una asociación civil se empeñó en interponer un amparo para que se suspendieran dichas conferencias de prensa. La más importante para mí, que quisiera compartirles, porque tiene que ver mucho con el tema que hoy nos ocupa, que finalmente refiere a la libertad, y en nuestro caso sería la libertad de tránsito, así es como se contiene en nuestra normatividad, habla de las medidas sanitarias de aislamiento social y el uso de cubrebocas. Sin embargo, la pongo en el número 9, porque fue uno de los motivos o de las razones de los abogados para poder interponer un amparo. De hecho, surge como una necesidad no precautoria, sino una necesidad para evitar que las penas o sanciones impuestas a raíz de la emergencia para aquellas personas que no tuvieran resguardo domiciliario, pues iban a tener. Estas radicaban entre 5,000 y 100,000 pesos en México. Evidentemente eran montos irrisorios o ridículos los que se estaban imponiendo a través incluso de modificaciones en la legislación penal en algunos estados como Querétaro, y por supuesto los amparos empezaron allá. ¿Qué fue lo que se hizo? En nuestro país hay una peculiaridad. La bancada, que es la que representa a la mayoría,
una bancada que tiene o recibe el nombre de el partido que les da la presentación, y ellos, algunas de las entidades federativas, se dedicaron a llegar a puntos de acuerdo a la Cámara de Diputados, a ofrecer e incluso exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a preparar e iniciar acciones de inconstitucionalidad, sobre todo en tratándose de los estados de Coahuila y de Querétaro. De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila inicia la acción de inconstitucionalidad, recibe una suspensión provisional y ahorita veremos qué fue lo que sucedió. Se interponen amparos en Jalisco y Michoacán y hay quejas contra la negativa de conceder las suspensiones en los juicios de amparo. ¿Por qué quejas? Porque evidentemente los juzgadores de distrito en este rubro empezaron a negar las suspensiones provisionales. ¿Qué fue lo que pasó en Jalisco? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues se otorga la suspensión de las medidas de aislamiento, pero los efectos son que a nadie se le puede privar de la libertad mediante un decreto. Por el contrario, la persona puede ejercer su libertad de tránsito, de reunión o asociación de trabajo y de hacer deporte. Esto es lo que dice la suspensión. Esto es lo que decide el juzgador. No obstante, más adelante, como veremos, cada uno de los gobernadores de estado que recibieron este apaleo, pues contestaron y dijeron, a ver, tú no puedes de alguna manera otorgar o conceder suspensión provisional porque hay un artículo en la Constitución que faculta a cada entidad federativa, a los gobiernos de los estados, incluso en el ámbito municipal, a establecer medidas en materia sanitaria. Esto dice, ¿por qué? Porque son coordinadas, son el rubro sanitario, el rubro de salud, está de alguna manera diversificado en cualquier nivel de gobierno. Esto es lo que de alguna manera les lleva a los jueces de distrito a que una vez que determinaron la suspensión provisional, tener que revocarla. En el caso de Michoacán, los efectos son los siguientes. Se concede la suspensión provisional para que las autoridades responsables no apliquen en la parte quejosa el decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus, publicado el 20 de abril. Esto, obviamente, atiende a la parte que inició. ¿Qué fue lo que contestó el gobierno? Les decía, ellos estaban juzgando, estaban determinando que debió haber una ponderación de derechos fundamentales. Y en esta ponderación de derechos fundamentales entre el derecho a la salud y la vida y el derecho al libre tránsito, evidentemente pesaba más el derecho a la salud y a la vida. Por lo tanto, no tendrían por qué haber concedido la suspensión y mucho menos el amparo interpuesto en este rubro. Sin embargo, es muy interesante aludir a lo que la autoridad juzgadora, una vez que interpone la queja, el gobierno del estado resuelve. Dice, ¿sabes qué particular? ¿Sabes qué juzgador? ¿Y sabes qué estado? Yo considero que ni siquiera meditaba la ponderación de derechos fundamentales, porque desde nuestra postura, incluso nuestra jurisprudencia, para poder determinar o resolver sobre la emisión o otorgamiento de una suspensión provisional, lo único que debes ponderar es el interés público contra la apariencia del buen derecho. Si tú, en esta ponderación de apariencia del buen derecho versus el perjuicio al interés social, realmente encuentras la necesidad o el surgimiento de una colisión de derechos fundamentales, entonces te tendrás que ir a esa instancia, pero no es así. En el caso que acontece, no debió haber habido una ponderación de derechos fundamentales. Dice, ¿sabes qué? El ejercicio de apariencia del buen derecho que realizaste es ilegal. ¿Por qué? Porque evidentemente las medidas que se tomaron en este rubro tienen que ver con el interés colectivo. El objetivo del acto reclamado se funda entonces en un fin de interés colectivo que consiste en evitar la propagación de la epidemia a través del resguardo domiciliario. Y entonces nosotros nos ponemos a preguntarnos o decimos, ¿por qué solamente tuvimos que esperar a que se iniciaran modificaciones a los códigos penales, a que se ejercieran sanciones o se ejecutaran sanciones bastante altas para poder interponer un juicio de amparo? ¿Por qué no desde un primer momento fuiste a combatir un derecho fundamental que de alguna manera se te estaba restringiendo? Bueno, porque contrario a lo que sucede en otros países, según he escuchado en este ratito que hemos tenido esta charla, pues en México el artículo 29 constitucional sí prevé un estado de excepción, pero ese estado de excepción puede ser ya la suspensión o ya la restricción de los derechos fundamentales. Y los únicos derechos que no se podrán de alguna manera restringir o suspender y que pudieron haberse considerado para en efecto interponer amparos en este rubro,
tuvieron que ver necesariamente con violencia doméstica, que como bien saben, en un confinamiento, pues se dieron lugar a un sinfín de incrementos de ese tipo de casos. Pues evidentemente ahí el amparo hubiera procedido a lo mejor por el derecho fundamental a la vida. ¿Por qué? Porque la violencia doméstica no mide, no tiene limitaciones a la integridad personal, otro también que se pudo haber fundado, pero no viene el derecho a la libertad de tránsito y tampoco viene el derecho al desarrollo económico. Este tipo de derechos sí se pueden restringir o sí se pueden suspender en términos de lo que dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pasamos al segundo tópico, que tiene que ver con la economía y arbitrajes de confiscaciones en estado de emergencia. En un comparativo que hacen con la situación en Perú y que evidentemente refiere a los arbitrajes internacionales que se han venido suscitando en algunos países a propósito de la emergencia sanitaria, quiero compartirles que nosotros ya traemos una historia en materia de energía. Esta historia no nace ahora, no tiene que ver con COVID, pero sí se aprovecha, si pudiéramos llamarle de alguna manera, y entonces el 24 de abril se genera o se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual se suspenden las plantas eólicas y solares y evidentemente generan un freno a los proyectos energéticos en materia de energía renovable. Esto, pues claro, que pone a Enel, una empresa italiana, a Iberdrola, si no me equivoco, pertenece al País Vasco, y TS Energía, lo que antes representaba TransCanadá y que es una de las empresas multinacionales más importantes de América del Norte en materia de energía. Estas tres, entre otras, menciono a ellas por ser las más importantes en materia de energía como inversionistas en México, se pueden ir al arbitraje internacional. Contra el Estado mexicano, evidentemente, por esa suspensión de plantas eólicas y solares y por el freno a los proyectos energéticos de energía renovable. Y una de las preguntas que nosotros planteamos es, ¿se puede apelar a los acuerdos de protección recíproca de inversiones entre países? Se podrá hacer porque analizando y haciendo un estudio concienzudo de lo que implican los arbitrajes internacionales en México y de lo que ha sucedido en los últimos años, realmente lo hacen al tenor del incumplimiento de los contratos, del incumplimiento de los tratados, e incluso al que más mencionan es ANAPA. Les decía entonces que CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, emite este acuerdo que llama Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, de suspender los proyectos relacionados con energía renovable. Y espérenme tantito porque les quiero contar que esto se publicó el 24 de abril, pero 7 días antes, justamente después de que se emitiera esta emergencia sanitaria y de que se reconociera COVID como una enfermedad que era parte de la pandemia, el gobierno publica un acuerdo a través de la Secretaría de Crédito Público por el cual evita o intenta evitar que todo el consumo doméstico en cierto nivel, se le llama aquí en México TAC, una tarifa de acuerdo al consumo de energía, pues obviamente no podría modificarse. ¿Qué sucede aquí o cómo se comporta esta TAC? Resulta que si tú en los últimos 6 meses tuviste como consumo promedio, vamos a llamarlo así, 300 pesos mensuales, pues obviamente tú te vas a seguir colocando en esa categoría. Pero si de los últimos 6 meses hacen un promedio ponderado y resulta que a lo mejor en el mes 1 tuviste 300, pero en el mes 2 tuviste 400 y así progresivamente, suman las cantidades y en el promedio es como te ubican en la categoría. Y entonces, evidentemente, a través de este confinamiento, el uso de la energía doméstica se iba a incrementar de una manera impresionante y dijo el gobierno federal, vamos a evitar que esto suceda y vamos a generar esta situación. Pero sí te tengo que decir que el tiempo que voy a contemplar para llevar a cabo este promedio ponderado de tu uso de energía será únicamente el que dure la contingencia. En su momento ellos dijeron del 30 de marzo al 30 de abril, más 7 días naturales posteriores, o bien, en su caso, sería 7 días naturales posteriores a aquellos en que termine la cuarentena. Como bien saben, hoy justamente algunas entidades federativas están regresando a las actividades y todo lo demás ha sido escalonado. Vamos a regresar poco a poco. En algunas entidades todavía no se regresa de manera global. Y me permití compartirles esta imagen, es algo muy ridículo también en relación al punto 2 que estamos comentando. Y digo ridículo por no llamarle de otra manera, que tenga que ver técnicamente con la violación de los derechos fundamentales. INEGI, ustedes aquí pueden ver en esta imagen a 4 personajes
intentan ingresar a un domicilio con el uso de la fuerza pública, dice, buenas tardes, somos del INEGI. Resulta que a un buen señor de aquí, de nuestro país, el presidente del partido que hoy nos gobierna, se le ocurre la maravillosa y fantástica idea, entre comillas lo digo, de generar una propuesta, de proponer, incluso emitió vía Twitter este documento por ahí del 17 de mayo, evidentemente las críticas no se hicieron esperar, incluso el propio presidente de la República se sumó a esta crítica y no aprobó esta propuesta. Lo que buscaban era lo que mencionaba el doctor César García Novoa. Bueno, estamos en una etapa de emergencia y ahora tenemos que buscar la progresividad. Pero ¿en qué momento la progresividad encuentra su límite para convertirse en confiscatoriedad? Ahora les comento. Este instituto, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, durante todos los años que tiene de existencia, se ha dedicado, como su nombre lo indica, a generar estadística, a medir la pobreza en México. Tristemente eso es lo que se dice del INEGI, la función que desempeña, y entonces llega una persona autorizada, entra a tu domicilio y te pregunta cuántos hijos hay, cuál es el nivel de escolaridad, sus ingresos quizás, pero ahora en esta propuesta, evidentemente con un matiz muy político, lo que buscaba era, dice, terminar con la desigualdad económica en el país. Y por lo tanto, esta persona que únicamente estaba facultada para preguntarte en lo que les acabo de compartir, en ese tópico de medición de la pobreza, ahora tenía que medir tu riqueza y decirte, a ver, por favor, enséñame tus estados de cuenta bancarios, porque me voy a meter con toda esta información, estoy facultado y voy a tener la posibilidad de, en mi cuestionario, reportar cuántos ingresos percibes a través de tu estado de cuenta bancaria. 2, quiero que me enseñes todos sus instrumentos notariales en donde tú me puedas decir de quién es esta casa, si tienes otras, necesito toda la información inmobiliaria. Evidentemente, activos, era lo que buscaba esta propuesta. ¿Y para qué querían esa información? Pues decía el señor presidente del partido, pues ¿sabes qué? Lo que yo necesito a través de esa información es generar un impuesto progresivo, un impuesto que de alguna manera asegure que el que más tiene, más tribute. Esto es lo que pudiéramos nosotros tener que cuidar como tributaristas para evitar la confiscatoriedad. Confiscatoriedad que, dicho sea de paso, yo soy de Puebla y tristemente tengo que ponerles como ejemplo una ley de educación que fue aprobada por el gobierno de este estado y lo que busca es el control de todos los bienes inmuebles que se del sector privado que se dediquen a la enseñanza. ¿Por qué quiere tener el control de los activos? Busca tener la disposición total, ni siquiera parcial de estos bienes o activos. ¿Esto qué implica? Que si, por ejemplo, tenemos a una universidad Unísignos, por ejemplo, comprando activos en diferentes planteles a nivel nacional, en diferentes lugares, pues ahora vendría el gobernador del estado de Puebla a tener control, al menos por los que están en el estado de Puebla, y decir, voy a ocupar este bien para este objetivo. Aparentemente el objetivo extrafiscal de esta ley, pues tendría que ver necesariamente con la mejora de la educación, que nada tiene que ver, como seguramente ustedes ya estarán pensando. Esto es evidentemente una confiscación en estado de emergencia que no debió haber acontecido. Y bueno, regresando al tema del INEGI, propone, les decía, el partido Morena que el organismo público mida la riqueza en el país. Lo querían elevar a iniciativa de reforma constitucional porque soportaban o fundaban esta propuesta en que la facultad de medir la riqueza no le corresponde a Forbes, ni a la banca suiza, ni a ningún otro órgano internacional. Y por último, en materia de economía y tributación, quiero compartirles que las únicas medidas fiscales adoptadas por el gobierno federal en México tienen que ver, sí tuvieron que ver con financiamientos, y nada más para ciertos rubros, no para tratándose del SAT. SAT como autoridad tributaria en México. ¿Esto qué implicaba? Que a lo mejor para ciertos aspectos de seguridad social, pues sí le permitían a ciertas personas morales que cumplieran determinados requisitos que llegasen a pagar en parcialidades. Este es el financiamiento del que les hablo. ¿Esto qué implica? Que el Estado nunca absorbió o no ha llegado a decidir apoyar de alguna manera a las personas morales, al sector productivo empresarial. En segundo punto, es importante compartirles que las autoridades fiscales suspendieron actividades hasta el 4 de mayo. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún en la pandemia y el confinamiento, tú podías saber
que en tu empresa, en el domicilio de tu empresa, estaba en este momento alguien tocando a la puerta, llamando a la puerta para iniciar facultades de comprobación o para darle seguimiento a una visita fiscal. ¿Esto qué implicaba? Pues que evidentemente tenías que poner a alguien a disposición para que atendieran las autoridades fiscales. Hasta el 4 de mayo empieza realmente la suspensión y para ciertos actos, no para todos. Las facultades de comprobación siguieron su curso para el caso de IMSS, de SAT y de Infonavit, pero prontamente IMSS e Infonavit emitieron acuerdos hace más de un mes en donde dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos a suspender para efectos de hacer congruencia, por lo menos, digo, era muy importante hacer congruencia respecto a las visitas que ejercía la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por un lado, para realmente determinar que no estuvieran trabajando las personas que no pertenecían a las actividades esenciales, y por el otro lado, a la autoridad tributaria tocando la puerta porque no estaba. ¿Por qué no estabas cuando yo llegué a tocarte? Creo que ahí había un punto de incongruencia bastante relevante que seguramente llevaron a tribunales algunos de los contribuyentes. Por último, les quiero compartir el caso Electra del Grupo Salinas. Este caso tiene su origen en una visita de las que acabo de comentar de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Resulta que llegan las tiendas Electra, seguramente ya hay en algunos de los países que hoy están en panel, tienen un formato muy, muy especial. ¿Por qué? Porque en el mismo formato de tienda tienen por un lado una filial, vamos a llamarle un rinconcito financiero al que le llaman Banco Azteca, y por el otro lado es una tienda de artículos, sobre todo domésticos de línea blanca, para las familias. ¿Esto qué evidenciaba para la Secretaría de Trabajo? Bueno, pues que tenías a todos los vendedores, presuntamente vendedores de esas tiendas trabajando, y no estabas atendiendo a la recomendación que el gobierno federal había hecho respecto del arraigo domiciliario. O pues esto a la Secretaría de Trabajo le dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que suspender tus actividades en tu tienda. Llevó, obviamente, a Electra y a Banco Azteca a interponer amparos, les concedieron una suspensión provisional para ese efecto. Actualmente la materia del amparo, de la litis como tal, está congelada. Como bien decía el doctor César García Novoa, van a tener que resolverse cuando ya este asunto del confinamiento haya terminado. Se creo entonces relevante hacer esta precisión. Y bueno, para no quitar o restar tiempo de lo que ya se había contemplado, a mí me gustaría concluir con 5 elementos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la paz tributaria. La paz tributaria que seguramente algunos ya habrán escuchado porque es un principio, es un concepto que desde el 2014 vengo acuñando al tenor de proponerlo como una solución viable. ¿Por qué? Porque mucho se habla en muchos países de la solidaridad tributaria, incluso de manera muy informal. En México se ha venido dando cuando el Ejecutivo le pide ayuda a algunas empresas multinacionales o algunas empresas importantes en México, en nuestro país, para que apoyen a las empresas productivas. Les pide apoyo y les dice, ¿sabes qué? Mira, por favor te pido que mientras estemos en emergencia ayudes a sostener a esta empresa productiva. Pasaba mucho que, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, que es una de las empresas productivas más importantes, motor y objeto de lo que va a suceder ahora con los arbitrajes o posibles arbitrajes internacionales, les pidiera ayuda, ¿no? Les pidiera ayuda y vinieran los empresarios y dijeran, sí, te apoyo, y daban sus apoyos. Pero esto no es la generalidad en México. No todos tienen esa característica. No todos los contribuyentes de a pie pudieran colaborar en un marco de solidaridad tributaria. Pero sí en un marco de paz tributaria, les decía, para mí es un principio fundamental que debiera prevalecer en toda nación y que tiene que ver necesariamente con que el contribuyente, en la medida que ve que el Estado emplea los recursos que está contribuyendo o aportando vía contribución federal, o incluso aportación o derecho en materia local y municipal, sean bien utilizados, sean bien distribuidos, porque en esa proporción y en ver que hay un bien acatado principio de buena gobernanza y un bien acatado principio de confianza legítima, creo que la paz tributaria podría ser una de las mejores y más importantes soluciones, sin tener que llegar a determinar los límites de la libertad por lo que hace la proporcionalidad, de la libertad del Estado para fijar nuevas políticas tributarias, llegando a la confiscatoriedad.
Creo que ese sería el primer elemento con el que yo concluiría. El segundo elemento con el que concluyo es, tristemente, la mayoría de los países hemos estado enfrentando a medidas fiscales tributarias insuficientes. Hoy por hoy las pymes y evidentemente las empresas productivas más importantes de los estados están urgiendo medidas y políticas tributarias que puedan servirles como a lo mejor alivio fiscal. Este alivio fiscal, bien denominado en algunos países europeos, pues tendrá que derivar en una tercera conclusión que quiero apuntalar, en que haya propuestas en donde el matiz político no sea la carga más importante, como acontece con México. Hoy por hoy tenemos en el Senado de la República iniciativas de ley que proponen que todos los impuestos devengados por lo que hace impuestos directos, entiéndase IVA, IEPS, e incluso indirectos como directos e indirectos, el ISR retenido en materia de sueldos y salarios se pueda pagar después de julio, abarcando agosto y septiembre. Todos estos meses sin poder pagar, evidentemente, tendrían que ser avalados o votados en el Senado. Y bueno, finalmente cierro esta participación agradeciendo nuevamente a todos y proponiendo de alguna manera al panel, en caso de que haya un debate, que podamos ponderar realmente los derechos de la vida, de la salud y del libre tránsito. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesora. Excelente ponencia. Ya lo llamo la profesora Sofía Murillo López, que vas a hablar con nosotros en nuestro paseo por el México y ahora hasta Costa Rica. Profesora Murillo, es un gran honor tenerte acá. Por favor, la palabra es suya. Perfecto, les agradezco mucho. Disculpen, al inicio no me estaba funcionando el micrófono. Agradezco mucho de verdad la invitación para ser parte de esta conferencia con tan distinguidos panelistas. De verdad que es un honor. El profesor Zabaleta me ha pedido hacer un resumen breve de cuáles son las principales medidas tributarias que se están adoptando a lo largo de los países centroamericanos, y es concretamente sobre ese punto que me voy a referir. Me hubiera encantado también abordar algunos temas constitucionales ligados que se han tocado a lo largo de esta conferencia. No obstante, para adecuarme al tiempo, voy a ir al grano de cuáles son esas medidas y donde sea oportuno aportaré un par de comentarios adicionales. Creo que mi presentación se está viendo bien. De lo contrario, por favor, les pido que me interrumpan brevemente para hacérmelo saber. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Para arrancar entonces, me gustaría nada más como contexto hacer un repaso muy rápido de cómo se da la situación de los casos de COVID acá en la región centroamericana. Actualmente para Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, el número de casos no es, o más bien no supera los 5,000. No obstante, hay marcadas diferencias entre los distintos países. Como pueden ver, Honduras tiene un número significativo de casos, mientras que, por ejemplo, el caso de Costa Rica es uno donde los casos activos o los casos que han sido objeto de infección no son tan altos. El caso de Nicaragua es uno muy particular y sobre el cual en realidad prefiero no referirme en mayor grado, dado que el gobierno nicaragüense en general ha sido criticado por la reticencia que ha mostrado para hablar o publicar el número de casos real, y en muchos supuestos se ha entendido que personas que han morido por COVID han sido declaradas fallecidas por otras causas, infecciones respiratorias en general. Entonces, en realidad, creo que el caso de Nicaragua es uno donde existe un sesgo verdadero de cuál es el número de casos, y para Costa Rica en realidad representa una contingencia importante, dado que la situación fronteriza se está agravando conforme pasan los días. Panamá es otro caso donde en definitiva vale hacer el llamado de atención, porque acá sí la situación ha sido muchísimo más dramática. El profesor Belisario no me deja mentir sobre la cantidad de restricciones adicionales a las que nos ha comentado que en Panamá se han implementado, y yo ahora muy brevemente me voy a referir al tema tributario específico.
Bien, para iniciar entonces también mi presentación, quisiera poner en contexto de las medidas de las que les voy a hablar, hacer un resumen muy breve de cuáles son la visión que ha tenido hasta la fecha la OCDE y sobre la cual ya algunos de ustedes han expuesto. Y por favor me disculpo si en algo repito, pero no entendí muy bien la exposición del profesor Cristiano, que no, honestamente no conozco el idioma portugués, pero bueno, aquí hago lo posible para explicar muy brevemente cuáles son. En un primer lugar, es importante que la OCDE en todo momento ha buscado la protección del flujo de caja de tanto negocios como hogares. Entonces, continuamente se ha hablado de implementar políticas tributarias que precisamente permitan que las empresas y las personas para los efectos de sus hogares tengan la liquidez que se necesita para poder continuar abasteciendo sus necesidades y, por supuesto, en el caso de los negocios, mantener las planillas y la operación de manera activa. Adicional a eso, se hace o se tiene como visión el apoyo al consumo y a la inversión, obviamente con miras a la activación económica que corresponde y la estimulación del empleo y, por supuesto, el apoyo al sector de la salud por ser las líneas frontales que se ven más impactadas ante esta situación de COVID-19. Pues bien, ¿cuáles en línea general entonces a partir de esta visión son las políticas recomendadas? Pues se ha hablado de una extensión en los plazos de presentación y pago de impuestos, como hemos visto, la remisión o condenación de multas e intereses, planes de pago de deuda tributaria, en el sentido de dar facilidades para que los contribuyentes puedan ir realizando los pagos de sus deudas en el tiempo, el aplazamiento del cobro en el cobro de deudas, entonces deudas que ya fueron originadas con la administración tributaria, las devoluciones de impuestos se necesita que sean más expeditas y que ojalá le permitan nuevamente tener el flujo del que estamos hablando de caja a las empresas y personas físicas contribuyentes. Se habla también de un relajamiento de las políticas de auditoría, el proporcionar seguridad jurídica en materia fiscal a los contribuyentes y incrementar o fortalecer aquellos servicios de comunicación para los obligados tributarios. A lo largo de la presentación, insisto, voy a referirme de manera concreta a cuáles son las medidas que han sido implementadas. No obstante, quise presentarles de manera introductoria este cuadro comparativo de medidas sobre qué es, a muy grandes rasgos, qué es lo que se ha hecho para cada una de las jurisdicciones. Como veíamos, bueno, en el caso de Nicaragua, en realidad no existe la implementación de ninguna política actualmente ni medida tributaria relevante. A lo sumo se ha implementado una política en materia laboral y que únicamente rige o se beneficia a las empresas que están incluidas dentro del régimen de zona franca, que es régimen que goza de exoneración en la mayoría de los casos total o parcial de impuestos y que requieren una inversión en el territorio nicaragüense, una inversión significativa. En el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica, las políticas son de variada naturaleza y por favor les pido que en la columna 2 no se vea estrictamente ya como descuentos aplicados o del todo el no pago de los impuestos correspondientes o que se hayan generado durante los periodos objeto de crisis, sino más bien medidas que permitirían el aplazamiento, el diferimiento de los pagos de estas obligaciones. Más adelante voy a entrar en ese detalle, así como la entrada de algunas otras medidas de otros impuestos que también terminan repercutiendo el bolsillo de los contribuyentes. Perdón. Finalmente, en relación con las medidas que veíamos que la OCDE recomendaba, solamente vi a nivel de Costa Rica alguna medida con respecto a aplazar los procesos de fiscalización o bien al menos no hacer la comunicación de los actos formales de determinación de los impuestos o de los actos que ponen fin a estos procesos en estas fechas. No obstante, bueno, los procesos continúan vigentes como vamos a ver. También muy brevemente, y que sirva como antesala, creo que es muy importante en definitiva a la hora de analizar estas medidas, entender cómo está la situación económica en Centroamérica en general
Y para esto me estoy basando, en estos siguientes filminas, me estoy basando en un estudio o en gráficos que fueron elaborados por el ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, con respecto a cuáles son potenciales impactos que podríamos ver a raíz del COVID-19. Este es el déficit fiscal a lo largo de los periodos 2015 a 2019 y el 2020 presupuestado. Esto es pre-COVID, o sea, este era una proyección donde todavía no se había medido el impacto de COVID. En el caso de Costa Rica y el caso de Honduras, estamos hablando de un déficit fiscal que supera el 6%, para el caso de Costa Rica casi que roza el 8%, lo cual nos sitúa en definitiva en una situación compleja para la introducción de medidas o políticas que pudieran impactar el ingreso del gobierno o la recaudación. Entonces, vamos a ver más adelante como parte del análisis cuáles serían mis apreciaciones en ese sentido para el caso de Costa Rica en concreto, que es uno donde, insisto, la situación del déficit fiscal es apremiante. Muy bien, adicional a ello, y ya lo mencionaba el profesor Zabaleta, estos son los históricos en los niveles de informalidad que se presentan en la región centroamericana. Vemos que son niveles de informalidad importantes, en la mayoría de los países andan superando actualmente el 30-40% y en algunos casos, en particular El Salvador, Guatemala y Honduras, estamos hablando de porcentajes del 65, 71, 73%, que verdaderamente llaman la atención y que de introducirse las medidas inadecuadas, desafortunadamente, como decía el profesor Zabaleta, estaríamos incluyendo una carga tributaria todavía más alta sobre aquel sector de la población que todavía, digamos, paga los impuestos y a lo mejor con una tendencia, digamos, ante medidas que resulten muy agravantes para que este porcentaje de sector informal sea todavía más amplio. Ahora sí, esta filmina les muestra cuál es el impacto que se prevé o el impacto proyectado por el ICEFI en relación con cada uno de estos indicadores económicos respecto a la reducción que se estima que puede haber en la recaudación tributaria como consecuencia de la pandemia. Esto está en los porcentajes fueron calculados con las cifras de la moneda nacional de cada país y se basan en diferentes escenarios, construyendo también sobre estudios previos que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional han construido. Pues bien, en la mayoría, bueno, en absolutamente todos los casos, de hecho, la tasa de crecimiento del PIB esperada para el periodo entonces 2020 sería en negativo y existe una carga tributaria aumentada en la mayoría de los países, como lo pueden ver en la segunda columna. Con montos importantes de deficiencia en la recaudación en montos de dólares y que de nuevo nos ponen en una situación en la cual hay que tener una consideración muy importante de cuáles son las medidas que van a ser tomadas para no agravar estos indicadores económicos que se presentan de manera individual por cada uno de los países, pero que como sabemos pueden ser todavía más perjudicadas por la situación económica global. En Nicaragua, como les he mencionado, actualmente no se han dispuesto medidas tributarias, únicamente la medida laboral que les comenté anteriormente y el número de casos en todo, para Nicaragua, en todo caso, pareciera que no le resulta apremiante al gobierno como para llegar a tomar alguna medida adicional. Así que no creo que esto vaya a cambiar en el panorama cercano. A no ser de que de alguna manera por la presión que ejerzan algunas socios comerciales internacionales o bien organizaciones internacionales sobre Nicaragua, pudiera llevarse estos datos a un espejo más fiel de la realidad y en salvaguarda tal vez a la situación económica de ese país. Para Honduras hubo dos decretos. En un inicio se decretó el número 29 del 2020 y posteriormente el decreto número 33 del 2020. El primer decreto establecía una no sujeción en realidad al IVA y el impuesto de producción y consumo en la compra local e importaciones en el caso de materiales de empaque y envases necesarios para la fabricación de productos sanitizantes y medicamentos, y hay una exoneración del 15% del IVA en la compra de mascarillas y gel de manos. A eso se reducida y esta medida aplica hasta el 31 de diciembre del 2020
Conforme pasaron los días y la situación se fue agravando en Honduras, se dio un nuevo decreto, como les mencioné, el 33, en el cual ya se realiza una prórroga al 30 de junio de la declaración y pago del impuesto sobre la renta y otros tributos aplicables a personas físicas. Entonces pasa de ser del 30 de abril al 30 de junio. Adicional a ello se establece, y esta es una medida que me parece atípica, pero que podría tener un impacto interesante, como mencionaba Giovanni, en apoyo a los pequeños y medianos obligados, porque se establece un descuento del 8.5% en el monto de impuesto a pagar, y siempre que estos lo realicen antes del 30 de abril del 2020. Entonces, siempre es interesante porque fomenta la recaudación en un periodo o en el periodo en el cual el gobierno central lo tenía previsto, pero siempre estableciendo un descuento a favor de este sector económico. Adicional a ello, se establece una medida para el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2020 sobre el 75% del impuesto sobre la renta declarado para el periodo fiscal anterior, y se posponen las fechas de pago. Esta medida se alinea a algunas de las medidas recomendadas por la OCDE, y Honduras la ha implementado ahora a través de este decreto. Adicional a eso, se realiza la prórroga en la presentación de las declaraciones informativas de precios de transferencia, una deducción especial adicional, y también, de nuevo, creo que en esto Honduras ha sido muy creativo y ha sabido establecer ciertos incentivos en momento de pandemia para la retención del empleo. ¿Por qué? Porque permiten una deducción de un gasto del 10% sobre el monto de los salarios pagados en los meses de la emergencia a aquellos obligados que conserven la planilla total dentro de las empresas. Finalmente, hay una prórroga general para los plazos de la declaración y el pago del IVA correspondiente a los meses afectados por la emergencia a todos aquellos que durante estos meses no han ejercido una actividad económica. Paso al caso de El Salvador. En El Salvador se dio el decreto legislativo número 606, mediante el cual permitía la exoneración en concepto o la exoneración general en derechos arancelarios, impuesto a la transferencia de bienes muebles para aquellas ayudas humanitarias recibidas en concepto de donación por el gobierno. Y adicional a esto, y quizás lo más importante, se establece mediante el decreto legislativo número 643 o denominada ley transitoria, la prórroga al 30 de junio para la declaración y pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de contribución especial a los grandes contribuyentes. Adicional a eso, establece los mecanismos para la solicitud para el pago del impuesto sobre la renta en plazos y la exoneración en el pago de ciertos anticipos a cuenta del impuesto sobre la renta para los periodos de abril, mayo y junio. Adicional a lo anterior, se hace una prórroga por 2 meses en el cumplimiento de todas las otras obligaciones tributarias formales y la exoneración en el pago de multas e intereses por presentación tardía, y ahí les dejo un enlace donde se puede encontrar la guía de orientación al contribuyente que ha generado el gobierno de El Salvador. Interesante mencionar que en el caso de El Salvador se está fomentando este nivel de asistencia que está procurando que la OCDE tenga en este momento para todas las administraciones tributarias y que está en línea con las directrices que han establecido el Forum for Tax Administration en momentos, en la fase en la que nos encontramos de atención de la crisis. Para el caso de Guatemala, se tiene la resolución SAT del DSI 280-2020, donde se realiza la declaración de días inhábiles para la administración tributaria, lo que implica, como ustedes se imaginarán, la extensión en el cómputo de plazos activos por parte de los contribuyentes para el cumplimiento de requerimientos. Adicional a eso, se realiza la extensión en el plazo de la declaración y el pago anual del impuesto sobre la renta al 15 de abril y se extienden los plazos en el caso de IVA. Esas son actualmente las medidas que se encuentran en vigencia. No han habido otras medidas adicionales y llama la atención, digamos, que lo que se han venido desarrollando son algunas iniciativas de ley que todavía no han sido aprobadas, y bajo esta cuenta lo que los guatemaltecos en este momento tienen para efectos de entender la seguridad jurídica tributaria es la resolución SAT únicamente, siendo que siempre que se vaya extendiendo el periodo de emergencia, entonces también en principio la declaración de los días inhábiles para la administración tributaria se estaría ampliando.
¿Cuáles son estas iniciativas de ley? Muy brevemente, se reforman los tipos impositivos del impuesto sobre la renta, estableciéndose un incremento en las tarifas según los rangos de ingreso. Acá, el caso de Guatemala precisamente es uno de estos donde venimos conversando sobre la imposición, ¿verdad? O de gravámenes adicionales a los ya establecidos para los contribuyentes y que no se repite en la mayoría de los países centroamericanos, pero para el caso de Guatemala sí. Adicional a eso, se hace una prórroga para el pago del impuesto de la circulación de vehículos y la derogación total, o se propone la derogación total de la ley del impuesto de solidaridad por la afectación que está teniendo en el bolsillo de los guatemaltecos. Entonces, de hecho, en el caso de la ley del impuesto de solidaridad, el gobierno fue anunciando medidas de postergación del pago de este impuesto, pero ya finalmente han determinado la necesidad de derogarlo totalmente. Y se establece, adicional a esto, un impuesto temporal para atender la iniciativa es establecer un impuesto temporal para atender la emergencia COVID-19 que significaría una tarifa del 20% mensual y exclusivamente aplicada a aquellos funcionarios que trabajan en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno de Guatemala con salarios netos mayores a 15,000 quetzales. Entonces, ahí llama la atención además este impuesto temporal para emergencia, donde únicamente está impactando a los servidores públicos y no así a los servidores o personas que trabajan para la empresa privada. Voy a pasar a la siguiente filmina de momento. Tenemos también el caso de Panamá, donde se ha establecido una ley de amnistía tributaria general. Entonces yo creo que de todos los casos, el caso de Panamá y posiblemente atendiendo también, ¿verdad? Como veíamos en el gráfico al inicio, el contexto de la situación tan dramática en el número de casos que ha tenido este país, también así el gobierno panameño ha sabido responder a través de esta ley que establece que el pago de todos los tributos se amplía hasta el 30 de junio del 2020 y la posibilidad para que los contribuyentes se acojan a un arreglo pagando el 25% de la deuda y difiriendo el 85% restante hasta el 31 de diciembre del 2020. Adicional a eso, se amplía la presentación para los informes y las declaraciones juradas que tengan que hacer los contribuyentes, pudiendo estas ser presentadas hasta el 31 de diciembre del 2020 sin la imposición de multas y la aplicación, esto es importante, la aplicación de las disposiciones de la amnistía rige de manera automática cuando el contribuyente tiende a realizar algún pago a favor de la administración tributaria de este país. Entonces, en ese momento, digamos, es que la administración tributaria que se hace necesario para ese contribuyente, el acogerse a las medidas adoptadas por la ley de amnistía tributaria y siguiendo los formularios que han sido establecidos por la administración tributaria. Adicional a esto, se tiene una resolución de la 201-2406 de este año, donde se exceptúa temporalmente y durante el plazo de la emergencia el uso de sistemas de facturación electrónica, en concreto los equipos fiscales, cuando no se puede hacer uso de esos equipos por diferentes razones enfrentadas por los contribuyentes. Finalmente, bueno, siendo de Costa Rica, creo que acá es donde me voy a detener unos minutos más. Está el caso nuestro, donde en realidad el número de medidas implementadas en materia fiscal no ha sido tan amplio, en contraposición, digamos, al resto de las medidas que han venido siendo adoptadas por el gobierno. Y les comento muy brevemente entonces, lo que existe es una ley de alivio fiscal junto con un decreto ejecutivo que lo reglamenta, que establece una moratoria de 3 meses a partir del 20 de marzo de este año en el pago del impuesto sobre el valor agregado, los pagos parciales de los meses de abril, mayo y junio del impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo de consumo y los aranceles de importación. Adicional a esto, se establece una exoneración del IVA por 3 meses para alquileres comerciales. El cumplimiento de obligaciones formales sí se mantiene en los plazos establecidos, lo cual me ha parecido, digamos, una buena medida por parte del gobierno en este momento porque permite, al tener la información adecuada, una proyección mejor de cómo se va a dar o se va a comportar la recaudación para los meses venideros. Y finalmente,
hay un impuesto, los impuestos respectivos a los meses cubiertos por la moratoria sí debe pagarse a más tardar el 31 de diciembre de este año. Como les decía, Costa Rica también ha implementado una medida innovadora o en guía con lo que la OCDE ha establecido respecto a los procedimientos de fiscalización, porque no se va a realizar la notificación de nuevas comunicaciones ni el inicio de actuaciones fiscalizadoras durante los meses de abril y mayo del 2020, y los procedimientos de fiscalización que se encuentran en curso van a estar siendo notificados vía correo electrónico, con la excepción, como les mencionaba al inicio, de aquellas resoluciones administrativas sancionadoras, ni las que conocen de los recursos de revocatoria presentados por los obligados tributarios, salvo circunstancias excepcionales. Pues hay de establecer una exoneración por un periodo de 9 meses del IVA sobre ciertos productos de higiene y limpieza. Bueno, está en línea con lo que creo que ya hay implementado en la mayoría de los países. Y quisiera también mencionarles, bueno, que si bien no entró a regir, se dio en algún momento, hace aproximadamente un mes y medio, un anuncio por parte del ministro de Hacienda sobre la introducción de un impuesto solidario a aquellos salarios considerados por encima de $1,000, aproximadamente eran 500,000 colones, lo cual generó una serie de discusiones a nivel de gobierno, pero también a nivel de la población, que en definitiva no está muy dispuesta a continuar contribuyendo por encima de las cargas que ya tiene desde el punto de vista del impuesto a las personas físicas con actividades lucrativas o en el caso correspondiente de las empresas. Pues este fue, como les menciono, un anuncio fallido, porque media hora más tarde el presidente de la República salió en medios nacionales para informar que este no era el caso y que ellos no iban a proceder con este impuesto. Entonces hubo ahí, parece, como un error de comunicación o un error en cuanto a las potestades que cada una de estas autoridades tiene para introducir nuevas cargas tributarias, y en definitiva, digamos, no le competía al Ministerio de Hacienda en ese momento hacer un anuncio de esta naturaleza, sobre todo considerando que no teníamos ni siquiera un proyecto de ley a nivel de la Asamblea Legislativa. Creo que, y para pegarme al tiempo, voy a entrar un segundo a la parte de mis conclusiones respecto a lo que se estudió. Como mencionaba, la valoración del impacto de las medidas tributarias en la recaudación es fundamental. Somos países que en su mayoría venimos cargando con un déficit fiscal importante y que no podemos costearnos la rebaja adicional en los ingresos esperados para el gobierno, sobre todo considerando que entre menor actividad económica exista, también así se va a dar la reducción en los ingresos por tributos generados por las actividades económicas que se vean afectadas por la situación de COVID-19. En este sentido, el mismo ICEFI ha hecho una estimación en el sentido de que la recaudación tributaria de nuestros países puede reducirse en conjunto a un equivalente de 3.845 millones de dólares, y pone en entredicho entonces este trade-off entre la continuidad de la actividad económica y la actividad estatal. O sea, no podemos hacer, en mi criterio, un uso desmedido de las políticas únicamente teniendo en consideración la posición del contribuyente, la cual desde luego, insisto, es muy importante, pero también buscando resguardar el aparato estatal, que me parece importante, o bien al menos implementar políticas de reducción del gasto que reduzcan el tamaño de este aparato estatal, o que de alguna manera den un poco de aire para la sufragación de los gastos públicos. Es una buena oportunidad también, porque solamente hemos hablado, bueno, qué pasa con los casos de afectación. Me parece una buena oportunidad para entrar a discutir cómo se debe dar la tributación precisamente en el cambio de las actividades que estamos viendo. Entonces, no todas las empresas, pues una mayoría muy importante sí. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, está el sector turismo, que ha sido gravemente afectado, pero no todas las empresas están en esta situación. Acá en Costa Rica tenemos muchas empresas, por ejemplo, que elaboran dispositivos médicos, o aquellas empresas que de hecho de alguna manera se han visto beneficiadas de la situación de COVID-19. Hablemos de las empresas, por ejemplo, de distribución, las empresas que en este momento
ven incrementadas sus ventas por los temas de apoyo en logística y ruteos de los productos y servicios y demás, de manera que vale la discusión entonces para entrar a analizar también cómo deberíamos o si deberíamos de hacer una separación de las medidas tributarias para enmarcar aquellas actividades económicas que sí están siendo afectadas y más bien buscar aumentar la recaudación en el caso de las actividades que están teniendo auge. En este sentido, hay que tener muy en cuenta la normativa sobre tributación digital que la OCDE ya ha emitido por el incremento en las negociaciones y las transacciones que se van a dar a través de las plataformas digitales. Importante tener en cuenta también que desde mi perspectiva es importante, perdón por la redundancia, hay que valorar cuáles son las implicaciones de una inexistente o un retraso importante de la información que requeriría la administración tributaria o el gobierno para hacer las proyecciones respecto a las afectaciones en los ingresos del gobierno y de manera que en realidad yo no vería por qué un administrado actualmente o un contribuyente no pueda estar con los recursos suficientes para poder presentar sus declaraciones únicamente, tal vez difiriendo únicamente el pago del impuesto. Y finalmente, y esto lo mencionaba el profesor César García, la importancia que existe acá de una seguridad jurídico-tributaria para todos los contribuyentes, donde se sienta que existe no solamente un apoyo por parte del gobierno, pero que también de la noche a la mañana no se van a anunciar medidas que van a resultar restrictivas para la actividad económica o que les van a poner en un aprieto desde el punto de vista de liquidez en sus bolsillos, la liquidez de las empresas que están intentando todavía mantenerse a flote. Creo que con eso termino mi presentación en justo 20 minutos o espero no haberme excedido mucho más. De lo contrario, quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sofía. Es una gran ponencia sobre todo la visión de la Centroamérica y todo lo que pasa allá. Entonces yo voy a llamar a la profesora Esperanza. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Le pido perdón de esperar tanto tiempo, pero estamos muy orgullosos, es un honor muy grande oírte, profesora Esperanza. La profesora Esperanza es abogada, especialista en Derecho Financiero y Propiedad Intelectual. Es doctora en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca. Además de servir como consultor, actualmente trabaja para el Centro de Tributación de la Universidad de Maastricht como directora y docente de los cursos de posgrado en Tributación Internacional de la Universidad de Maastricht en Bruselas. Profesora, por favor. Muchísimas gracias. Tengo una pequeña dificultad para subir la presentación. No sé si se ve del otro lado. No, hasta ahora no. No se ve. Espera, dame un segundo, por favor. ¿Dónde está? Creo que la voy a remitir a través del correo a alguien, si me hace... Si le queda mejor, yo puedo sí. manejar. Vale, la puedo subir directamente en el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Y me regala su dato. Bueno, la estoy colocando en el... Ah, ok, atención. Bueno, se acaba de ir.
¿La tiene? No, no ha llegado. Yo sigo intentando subirla acá. Es solamente el botón de share y debería darme la opción de elegirla, ¿verdad? Sí, a lo lado del micrófono. Ahí, está ahí. Ahora está compartiendo tu pantalla. O sea, está un desastre, ¿verdad? No, no pasa nada. La pantalla, ahora sí aparece allí Sí, está compartiendo tu pantalla. ¿Te llegó la presentación o no? Déjame. No. Se la voy a mandar a César, que lo tengo aquí muy fácil. La voy a mandar a través del... Como un trader, un intermediario. A ver, envíamelo. Y yo se lo envío. Y yo se lo envío a Michael y Michael, así hacemos un recorrido global. Es que te lo voy a subir al WhatsApp porque el otro lo... Yo voy a Pero intentar. mándamelo Yo por... y si lo enviáis por mail, ¿no será mejor? Sí, está bien, porque España está más cerca a Bélgica también. Holanda. Y ahora, Te lo voy a Sí, mandar. pero ellos están de feriado y nosotros trabajando, ¿eh? Y nosotros, para que luego digan que no trabajamos los españoles. Vale, yo lo tengo aquí. ¿Qué hago? Te lo remito por mail. A ver, Lo- yo lo tengo aquí. ya lo tienes allí, Sí. perfecto. Ahora lo puedo enviar por donde me digáis. Pero si lo proyectas en la pantalla, lo vemos todos también igual, ¿no? Bueno, pero me lo tengo que enviar a mí mismo. Yo es que no tengo el WhatsApp en la computadora, pero me lo envío a mí mismo. Espérate, me lo envío a mí mismo y lo voy proyectando yo. No te preocupes. Empieza si quieres y yo lo voy arreglando. Bueno, primero que todo quisiera darle... Vete dando las gracias y todo eso. sí, Ya voy yo arreglándolo, tranquila. muy bien. Quisiera dar las gracias a Unicinos y a Sabarrot por esta invitación. Ha sido muy interesante escuchar sobre las diferentes perspectivas de lo económico, de lo filosófico, de lo político, de lo jurídico, lo tributario. Y pues en esta presentación yo debo hacer referencia a varios de esos aspectos porque la situación de Holanda difiere mucho de las situaciones que hemos escuchado hasta este momento, ¿no? Holanda es uno de los países más ricos dentro de la Unión Europea. Tiene diferencias sustanciales en relación con lo que sucede en otros países de la Unión en este momento por las circunstancias del COVID. También tiene una deuda, un nivel de deuda relativamente alto. Depende en buena parte del comercio internacional y entonces tiene en general características que todos sabemos son diferentes, pero en lo que tiene que ver con el COVID ha salido con algo que a todo el mundo le sorprende de por qué Holanda tiene una aproximación tan diferente, tanto en la perspectiva de las medidas de salud específicas como en relación con ya otros aspectos que vamos a tratar ahora. ¿Podrías, por favor, pasar la página? La siguiente. La siguiente. A ver, vamos allá. Espera. No sé por qué no me... Voy a intentar, espera, déjame un segundito. Tengo que cargarla. Tranquila, ahora mismo, es un minuto. Bueno, pues yo porque sí. la grabé, tranquila, porque la grabé, la copié en el escritorio para tenerla más a mano. Ya Vale. está.
Entonces, en primer lugar, pues destacar que cuando se habla de Holanda, normalmente se refiere a una parte del Reino de los Países Bajos, que está conformado por 4 países. Perdón, perdona, Esperanza, me tenéis que autorizar a mí para que comparta, que al no estar en el uso de la palabra... Ah, maravilla. ¿Y eso cómo lo hago? Un momento, ahora, ¿está? Sí, Yo ahora ahora estoy... está. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Yo la veo, no sé si los demás. Sí, También. la veo. Ok. ¿Aquí? Aquí estábamos, sí. Vale. Entonces, Pues tú vete diciéndome. el reino, gracias César, muy amable. El Reino de los Países Bajos pues comprende tanto el territorio de Holanda, aquí en Europa, como algunas de las islas que vemos allí en pantalla, ¿no? Que forman parte pues del Reino de los Países Bajos, pero que están en el Caribe, que ellos llaman el Caribe holandés. Aruba, Curazao y San Martín, ¿no? La presentación va a estar referida única y exclusivamente al tema de Holanda. Holanda pues es pasamos por favor, es una democracia parlamentaria. Son también una monarquía constitucional y esto le da algunas connotaciones importantes pues para el tema que vamos a ver. En la siguiente página me refiero a lo que el gobierno, el primer ministro, ha venido proponiendo pues a los ciudadanos, ¿no? La siguiente, en que estamos frente a lo que inicialmente se decía de una exposición de la gente al corona, algo muy parecido a lo que se dijo inicialmente en el Reino Unido, de que lo mejor era que todo el mundo generara una inmunidad al virus a través de la exposición, pero esta política se cambió rápidamente hacia lo que fue el intelligent lockdown, ¿no? El encierro inteligente, al cual pues nos vamos a referir ahora. ¿Qué significa esto del encierro inteligente y qué connotaciones tiene para efectos constitucionales y para efectos tributarios? Se pasó entonces así de la inmunidad colectiva al bloqueo o la encerrona inteligente. Ahí estamos, siguiente página. Con un riesgo grande que es, Holanda es uno de los países con mayor densidad de población. Es más o menos pensar como algún departamento de los departamentos pequeños de Colombia. Yo soy originaria de Colombia. Es pensar como en Cundinamarca con una población superior a la de toda Colombia, ¿no? 60 millones de habitantes o por ahí. Entonces, era un riesgo pues bastante alto. Sin embargo, no había demasiada reacción por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque la aproximación al tema de salud aquí es distinta. Para que le den un antibiótico a una persona prácticamente que se tiene que estar muriendo y no se puede conseguir en una farmacia, a diferencia de lo que sucede en muchos países en América Latina. Si uno tiene aquí una bronquitis o una gripa, pues la solución es a punta de agua y de descanso, pero ni de bromas antibiótico. Entonces, el tema del corona es uno que vino ya en medio de esa filosofía donde no hay tanta intervención del Estado en la salud. Bueno, esto también tuvo pues obviamente sus consecuencias, pero cuando se cambia la aproximación al bloqueo, a la encerrona inteligente, ¿qué se busca? Se copia más o menos la política que trae Alemania, que es la de retrasar la propagación del virus. Se sabe que todos nos vamos a infectar en algún momento y de lo que se trata es, por supuesto, de no congestionar el sistema de salud, de que los hospitales, de que la atención médica esté disponible para todo el mundo de forma escalonada. Entonces, con esa filosofía de retrasar la propagación del virus, entonces viene la adopción de varias medidas
entre ellas las que se refería a César esta mañana sobre las limitaciones a las reuniones, el derecho de asociación, a las libertades fundamentales. Entonces, digamos que a mediados de marzo, ya estamos en esta slide, vienen las prohibiciones de las reuniones de multitudes, se cierran los colegios, las universidades, las cafeterías, los restaurantes, se anima a la gente para que permanezca en casa, se puede salir, pero no se puede salir con más de una persona a la vez, se debe guardar la distancia. Vienen prohibiciones formales para reuniones grandes, eventos deportivos, funerales, se prohíben las visitas a los hospitales, las profesiones de contacto pues también se suspenden, tienen que cerrar sus puertas, los peluqueros, los manicuristas y todo aquel que tenga pues un contacto, ¿no? Terapias, los mismos médicos ya no hacen la atención persona a persona, sino ya solamente por teléfono. Entonces la promesa era que le devolvían a uno la llamada, si era que la alcanzaban a devolver a tiempo, porque en muchos casos la llamada llegó ya tarde. Los bares, las cafeterías, los restaurantes también tuvieron que cerrar. Y en la siguiente imagen ven ustedes las cifras, ¿no? Y en la proporción en los meses. Pasamos, por favor, la página. Entonces tienen ahí en esta el total de los que están, de los casos que fueron registrados, el total de 46.545. Estos datos están prácticamente hasta 31 de mayo, con una hospitalización de 11.744 y de 5.962 muertos. Digamos que en proporción con la población, esta es una proporción bastante alta y uno pensaría, pasemos la página, uno pensaría que obviamente habría una reacción por parte de la sociedad civil en relación con las medidas del gobierno, pero no ha habido la reacción. No ha habido la reacción que ha habido en otros países. En parte porque, pues obviamente se sigue de cerca lo que sucede en el mundo, ¿no? La encerrona aquí, pues no era del mismo corte de la italiana o de la española. Cuando vino una visita de uno de los delegados expertos de la Cruz Roja China, lo que dijo fue, pero ¿cómo es posible? ¿Y es que acaso no se han dado cuenta de la gravedad de las medidas? ¿Cómo es posible que la gente sigue tomando los buses, que la gente sigue saliendo, van en las bicicletas? O sea, esto era de locos para alguien que viniera de estos otros países. Los espacios públicos estaban abiertos, se podía ir a los parques, se podía y se puede ordenar de los restaurantes a la casa. Y lo que sucedió fue algo que es muy típico pues, de la sociedad holandesa y es la organización. Es el primer ministro Rutte llama a la conciencia colectiva. En el noticiero de adultos y en el noticiero de niños, porque hay noticieros para los niños y para los adultos, en el noticiero de niños y en los adultos sale el primer ministro regañando cual padre al hijo, ¿no? De que ¿cómo es posible que no están siguiendo la medida pedida del 1,5 metros? La gente no se puede tomar los parques, no se puede esto. Somos holandeses. Lo que se espera de cada uno de nosotros es mantenerse en la casa mientras pueda y se busca entonces el lema, ¿no?, de una sociedad a 1,5 metros de distancia. Seguir la vida más o menos normal, pero a 1,5 metros de distancia. Digamos que aquí la economía digital está, como en muchos países, pues digamos que ya venía funcionando incluso por los colegios, que muchos de ellos ofrecían de hecho las dos alternativas, el sistema tradicional y el sistema digital, con lo cual saltar del uno al otro no fue una cosa difícil. Lo difícil, por supuesto, es para las personas que deben trabajar, tienen los niños en su casa y obviamente prevenir el cierre de negocios y demás, pues era algo bastante difícil.
frente a esa situación de que quédate en casa y cierre de establecimientos, restricción de libertades, la pregunta es, y muy bien, ¿y la gente qué hace? Pues la gente confía en el gobierno. En la pregunta, ¿hay alternativa? Pues en esto hay aspectos culturales y hay aspectos legales que en América Latina desconocemos respecto a la sociedad holandesa. Aspectos culturales. Aquí no pasa lo que nos pasa en América Latina, que hay mucha desconfianza de las instituciones. Aquí el nivel de confianza es muy alto. El 69% de los holandeses piensa que la democracia funciona bien. La gente es pragmática, son bastante cívicos. Tienen además, pues es una sociedad que tiene el legado de Erasmo y de Calvino. Son muy solidarios y de lucha colectiva por algo que todos sabemos, y es, si podemos pasar las páginas, por favor, y es el hecho de que es un país que está bajo el nivel del mar, y esto es una lucha del día a día de mantener que Holanda pueda sobrevivir frente a cualquier subida del nivel del mar que de pronto pueda inundarla. Entonces, es un país que está preparado en su mentalidad, ¿no? Los niños deben aprender a nadar porque deben estar preparados para una inundación. Entonces, internamente están muy preparados para una calamidad. Y también frente a la historia de un pasado en el cual pues tuvieron la invasión de los alemanes, que tienen obviamente vecinos más poderosos, esto también tiene su influencia en la gente. Luego hay una cooperación bastante grande entre el Estado y las empresas, una muy buena comunicación entre las empresas, los contribuyentes y el servicio de impuestos. De hecho, pues todos saben el sistema de cumplimiento horizontal, ¿no? Y hay bastante diálogo entre las autoridades centrales y las locales. Y aquí es donde los aspectos legales entran a jugar un papel bastante importante porque en el sistema de gobierno, aunque aquí hay varias regiones, ¿no? O sea, si ustedes comparan Alemania y Holanda, en Alemania ustedes tienen los landers, ¿no? En Holanda no hay landers, en Holanda hay unas regiones, pero en Alemania, por ejemplo, los landers tienen un sistema, tienen mayor control y nivel, el gobierno es mucho más fuerte en los landers que el nivel central, por lo que pasó en la época de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Holanda, el gobierno determina la política y simplemente se aplica e implementa a un nivel descentralizado. Digamos que hay menos poder al nivel descentralizado que en el nivel central. Luego, particularmente, otro aspecto legal aquí es que las normas que han venido a regular el corona no se basan en el estado de emergencia, que es un artículo, lo tengo en la siguiente página, que es como el estado de emergencia es ya para una situación absolutamente excepcional a la cual se ha llegado después de haber pasado por una serie de etapas. Entonces, mientras que aquí se veía que Francia salió de entrada el presidente haciendo la declaración de que, muy bien, en Francia se decreta la emergencia, estamos en estado de guerra, contra una bacteria, un virus, un enemigo que es de carácter transparente, como salió el presidente a decirlo, mientras se veía que algunos estados de Alemania, como Baviera y demás, decretaron el estado de excepción. Aquí no. Aquí no salió el estado de emergencia y entonces la gente empezaba a preguntarse y en los periódicos salía, bueno, y todos los demás están declarando el estado de emergencia y Holanda, ¿por qué no? Pues en Holanda no, porque aquí se podía manejar la contingencia a través de una ley de emergencia regular, que no es el estado de emergencia. Y esta es una decisión, ¿no? que viene a tomarse, ya es una decisión política. Y particularmente, algo que tampoco sucede en nuestro continente, es que las decisiones del Parlamento no pueden tener una revisión constitucional. Primero, porque no existe una Corte Constitucional, y segundo,
porque le está prohibido a las Cortes juzgar la constitucionalidad de las decisiones del Parlamento. Entonces, frente a una situación en la cual la confianza en el gobierno es alta, y por otro, una prohibición de juzgar esa constitucionalidad, pues obviamente viene una situación que es, para nosotros es como casi que incomprensible, ¿no? Así que, pues claro, hay que mirar el tema de las medidas a la luz de un país que es muy diferente al nuestro. Aquí tiene César en la pantalla el artículo 103, ¿no? El artículo 103, que es el del estado de emergencia. Pues este no es el artículo entonces en el cual se basan las medidas actuales a las que nos vamos a referir actualmente. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, y entonces, ¿qué sucede con esas limitaciones de los derechos fundamentales, de la libertad de asociación, de la libertad de empresa, de la prohibición de salir de circulación, ¿no? De la libertad de circulación? ¿Qué sucede con esos derechos humanos? ¿Qué sucede cuando una norma no es conforme con lo que uno llamaría la Constitución, ¿no? Porque lo primero que uno haría, yo que soy colombiana, lo primero que uno haría inmediatamente es obviamente mirar la Constitución y uno va a mirar la acción de tutela o propone una excepción de constitucionalidad o lleva a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad con base en la Constitución y ante un organismo competente, ¿no? Aquí en Holanda no. Entonces la pregunta es, ¿y qué sucede entonces cuando alguien se siente afectado con la acción del Parlamento, ¿no? Con la decisión del Parlamento en relación ya con sus derechos fundamentales? Si yo no puedo ir a nadie, entonces ¿qué hago? Entonces, esto normalmente opera no a través de las disposiciones internas, sino a través de la aplicación de los tratados internacionales y disposiciones europeas de protección de los derechos humanos. O sea, si alguien aquí se siente afectado en un derecho fundamental, no va a invocar directamente la Constitución, sino que primero invoca la aplicación de un tratado vigente, y vigente es porque además el Parlamento lo ha aprobado. O sea, si no hay esa aprobación, no entra a regir dentro del país. Así es de que cualquier violación que exista en ese sentido es a la luz de los tratados. Entonces, por ejemplo, de la Convención Europea para Protección de los Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Políticos y Sociales. Y así, entonces, se solicita a un juez eventualmente si se observa que hay un problema. Lo que se dice es, muy bien, aquí operaría una especie como de excepción de inconstitucionalidad, para que en el caso concreto se trate de llevar el resultado a uno que no viole el derecho fundamental. Entonces, como se dan cuenta, eso hace que, pues, obviamente, sea difícil, ¿no? Cuestionar si esa era o no era la norma, porque en este momento pues existe la controversia. Al ministro Grapperhaus ya le enviaron una carta, ¿no? Y salió en los periódicos que ya se está cuestionando si efectivamente pues el lockdown como se ha venido realmente está dentro del marco de estas disposiciones pues que les he venido contando, o si más bien Holanda no tendría que entrar a hacer la declaratoria del estado de emergencia. Lo que pasa es que para hacer lo que se está haciendo en otros países, en Holanda no se necesita realmente llegar a la declaratoria del estado de emergencia. Se puede hacer uso de varios poderes sin necesidad de acudir a esa emergencia, y pedirle a los holandeses algo más allá de lo que se ha pedido en este momento, que es que se mantengan en la casa en la medida de lo posible, pero que uno puede salir, puede ir en su bicicleta a cualquier parte, puede ir hasta otro lugar en el tren, tiene la libertad de circulación. Lo que no la tiene es de si no anda en el metro y medio, ¿no? De lo que han pedido. Y algunas limitaciones ya de las de asociación especialmente, pues ahí para nada de eso se necesita un estado de excepción.
Entonces, con base en eso, ya podemos aproximarnos nosotros a las medidas tributarias. Aquí hago un recuento pues general. La primera medida que se adoptó fue en el ámbito internacional, porque Holanda tiene pues obviamente, y al igual que sucede en otros países de la Unión Europea, ¿no?, tiene varios países cercanos, y entonces la primera cuestión que aparece es, ¿y qué sucede con los trabajadores de frontera? O sea, la persona, por ejemplo, yo aquí en Maastricht vivo a 10 minutos de la primera ciudad belga y a 20 minutos de Aachen en Alemania. Mi jefe vive en Colonia, ¿no? Y trabaja en Maastricht. Entonces, ¿qué sucede con una persona que vive en Colombia y trabaja para la Universidad de Maastricht? Entonces, en virtud del corona, él se tiene que quedar en la casa y la frontera de Alemania se cerró, porque Alemania cerró sus fronteras hace un tiempo, ¿no? Y apenas las va a abrir dentro de una semana o algo así. Entonces, lo que sucede con personas que inicialmente estarían pagando sus impuestos en uno de los países, según el convenio para evitar la doble imposición, pues en este caso la situación variaría porque la persona no estaría en su lugar de trabajo, estaría haciendo su trabajo desde su casa, como se nos ha pedido prácticamente a todos, en la medida en que se pueda, con lo cual, pues obviamente para estos trabajadores se genera rápidamente la problemática de la doble imposición, y estos fueron los primeros acuerdos pues que se celebraron para evitar que los convenios se aplicaran de una forma distinta a la que estaba inicialmente pensada. Luego entonces se espera que se emita una guía sobre cómo aplicar las reglas sobre sustancia. Como ustedes saben, para la aplicación de los convenios es bastante importante el lugar de administración efectiva, la sede de administración efectiva, y Holanda es sede de muchísimas empresas internacionales, sede de administración efectiva me refiero, con lo cual con el tema del COVID, la realización de las reuniones y demás en Holanda, pues obviamente se ve dificultada o prácticamente imposibilitada, con lo cual pues estaba esperando una guía sobre cómo aplicar esas reglas de sustancia para las empresas multinacionales y la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición. Además de esto, existen varias medidas en el ámbito interno. Podemos bajar un poquito, por favor, la pantalla. Entonces, aplazamientos en el pago de los impuestos, la eliminación de las multas por faltas o por retrasos del pago, reducción de intereses de mora, no hay imposición de sanciones por demora en el pago del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre salarios y el IVA. Hay unas subvenciones bastante generosas para las que se concedieron inicialmente, pues para evitar que las empresas despidieran a la gente. Una subvención de hasta el 90% del gasto salarial. Obviamente sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, porque también había, en su momento se decía aquí en los medios, es que de pronto las empresas utilizan eso para pagarle bonos a sus empleados estrella, pero no, los requisitos es justamente, son otros, ¿no? Tiene que ser justamente para evitar el desempleo. Los requisitos entonces que haya una pérdida de facturación de al menos el 20%, calculada desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio. El empleador debe tomar todas las medidas para promover el empleo de sus empleados. Luego, la presentación, ahí se creó un fondo. Luego hay en materia aduanera también varias disposiciones. En general, pues a los que, básicamente de los que ustedes han hecho referencia en los países, ¿no? Sobre el tema de plazos. Ustedes ven aquí en materia de aduanas también algunas. Y hay una serie de medidas actuales para los negocios que son, digamos que bastante generosas, que creo que no existen en general en América Latina. Si ustedes hacen clic en ese link y aquí si bajas a la siguiente página, se van a encontrar con varias de ellas, ¿no?
en relación con ayudas financieras, con créditos y garantías. Bueno, hay bastantes alternativas, digamos, pero en este momento lo que ya se ve es que lo que inicialmente se pensaba, ¿no? De que la prioridad era de proteger el empleo, en este momento ya esa medida de la prohibición del despido, por ejemplo, se sabe que va a desaparecer porque las empresas tienen que cerrar, y llegan a la quiebra, etcétera, y ya no es tan fácil sostenerla, ¿no? Entonces se prevé la expedición de nuevas medidas en ese sentido. La economía se empieza a abrir de nuevo con la apertura gradual de los centros educativos, también de los establecimientos y bueno, básicamente es lo que hay. Y yo les animaría ya a visitar la página en concreto, ¿no? Donde pueden encontrar más disposiciones. Por estos días aquí lo que ha sido más interesante en relación con la administración de impuestos, más que el tema del corona, ha sido un escándalo. O sea, aquí llegamos a lo que esta semana fue lo que llaman acá el día negro para la administración de impuestos holandesa, y el día negro le llegó porque el propio director de la administración ha llevado en una demanda contra el Estado, ¿no? Está acusando a la administración de impuestos de discriminación, porque los subsidios que se le venían concediendo a familias, especialmente a las del exterior, de repente a todas las empezaron a cuestionar, y a todas las familias del exterior les empezaron a llegar las solicitudes de devolución de las subvenciones que les venían realizando durante varios años, y a algunas personas entonces les llegan unas cuentas de 75.000 euros o de 20.000 euros, y así, ¿no? Pero lograron demostrar que había una disposición interna en el ámbito de la administración de impuestos ya, para aplicarla específicamente a los extranjeros. Con lo cual, pues en esta semana, pues la administración de impuestos está allí en la palestra pública, ¿no? No sé si tienen preguntas o si esto les da una visión pues diferente de lo que sucede con el Intelligent Lockdown, ¿no? Y la aproximación a Holanda, que pues es muy diferente a la de nuestros países. Vamos a ver en qué termina lo que viene clamando la academia, de que de pronto la disposición constitucional, como les he contado, no es la que es tan adecuada para estos tiempos. La otra cosa que se espera en este momento es qué va a suceder con el apoyo a los países del sur, porque la solidaridad aquí no está en relación con gravar a los ricos más que a los demás. Eso no es una preocupación que esté aquí, porque prácticamente eso estaría prohibido. La preocupación en este momento es porque España e Italia tienen que volverse a levantar, pero la perspectiva de los holandeses es la deuda en Holanda todavía es alta, la crisis económica también los está golpeando, y como que no sienten que el dinero alcance para tanto, ¿no? Porque dicen, al final los que van a tener que pagar son Alemania, Holanda, de pronto Francia, y no lo ven tan claro, ¿no? Pero pues esperemos que la solidaridad se pueda aplicar para que los países del sur puedan recuperarse, y que la Unión Europea no llegue a otras situaciones, ¿no? Eventualmente, ya después de la salida del Reino Unido, pues con la situación de Italia y de España, pues no sabemos cómo va a ser, ¿no? Y eso es. Muchas gracias, profesor Esperanza. Como todas las ponencias que hemos tenido hoy, fue estupenda también, muy buena presentación. Ahora, como estamos demasiado tarde, yo abro espacio para hacer pocas preguntas. El profesor Michael Zavaleta, por favor. Sí, en realidad, más que una pregunta, reflejar mi sana envidia que tengo conjuntamente. Bueno, justo mi socio está por acá y escuchaba a Holanda sobre su
su aislamiento inteligente, y la verdad es que lo ha manejado muy bien el gobierno holandés. Esperemos que nuestro gobierno peruano y otros que están siguiendo un giro diferente cambien de opinión, y que estas ideas que se están explicitando acá sirvan para ello. Todo eso. Esto puede ser algo aparente también, ¿no? Porque yo puedo contarles, ¿no?, que las cifras que hemos visto son cifras que oficialmente declaran que no son las cifras reales, en la medida en que no todos los casos del corona vienen siendo registrados. Solamente se registran aquellos que fueron diagnosticados. Pero hay muchos casos en los cuales, o sea, yo le puedo decir por experiencia propia, y además por las que vi por los periódicos, ¿no?, que el gran problema es que aquí no había la capacidad económica para comprar el número de vacunas, por ejemplo, de pruebas que Alemania tiene, porque Alemania también hizo una limitación, ¿no?, de las libertades, pero Alemania tiene suficiente dinero, una capacidad hospitalaria muy establecida, sabían muy bien cómo van a llevarlo, ¿no? Y tienen el número de pruebas para poder identificar rápidamente los focos de infección, aislar y tratar, mientras que Holanda no. Entonces, en Holanda, junto con esta aproximación que existe al tema de salud, o sea, realmente yo me enfermé y llamé al médico y no me atendieron, y le devolvemos la llamada y no, tampoco me devolvieron la llamada. Finalmente llamé a mi médico de Múnich, porque viví muchos años en Múnich cuando hacía mi doctorado, y el médico me mandó lo que me tenía que mandar. Punto. Solucionado. Pero si no es por una ayuda exterior, aquí sucedería lo que le ha sucedido a mucha gente, que le dijeron, le devolvemos la llamada, y nunca lo llamaron, y cuando ya fueron a mirar, ya la persona se había muerto. Más fácil conseguir marihuana que antibióticos. Más fácil conseguir eso, o que atención médica, Entonces, yo lo que puedo decir es, la sociedad holandesa es una sociedad muy diferente a la nuestra. Muy diferente a las nuestras. Entonces, por eso les decía, ¿no?, de esos aspectos culturales, de esos aspectos legales que nosotros no tenemos. Nuestras democracias, digamos que son mucho más jóvenes comparadas con la democracia holandesa, pero los holandeses, digamos que son gente que está muy acostumbrada a esto de que yo acepto que la institucionalidad funciona, ¿no?, y piensan que todo va bien así. Digamos que sacarlos uno de ese ámbito es difícil. Además, el nivel de corrupción es mucho menor de lo que existe en América Latina. Entonces, digamos que las condiciones son muy diferentes, pero, como le digo, las cifras reales solamente las vamos a saber al final del año, cuando podamos comparar el número de muertos de este año con la proporción de número de muertos en años en los cuales no había corona. Realmente mi posición, ¿no?, como extranjero, que he vivido en muchos países y he podido ver diferentes realidades y conozco muy de cerca la latinoamericana, pienso que aquí la gente está acostumbrada, por ejemplo, una mujer, a uno no le hacen un examen de cáncer de seno, porque los exámenes no se lo practican antes de los 50 años. ¿Cómo se llama? La prueba, un examen que en Colombia se practica anualmente a las mujeres para el cáncer de cervix, aquí se lo hacen cada 5 años a las mujeres. Lo que hay es un sistema de salud súper controlado para evitar un gasto alto, y la gente está acostumbrada a que se murió. Bueno, pues sí, se murió. Lo aceptan. No hay Has dicho algo interesante, Esperanza, con relación a la corrupción. La verdad es que eso es como para hablar todo otro tema. Hay una correlación econométrica entre corrupción y incremento del gasto público. El Public Choice Theory, liderado por Jane Buchanan y Gordon Tallo, que Ederson y Cristian lo conocen bastante bien, porque estudiado en Estados Unidos, han demostrado en diversos estudios. De hecho, le dieron un premio Nobel de Economía a Buchanan, que aquellos estados que tienden a gastar más, y nuestros estados, sobre todo Perú, está
liderando, ya somos campeón de América, ya no es Argentina ni Brasil, el gasto público está directamente correlacionado al incremento de la corrupción, y creo yo, lamentablemente, países como los nuestros no solo están eliminando la libertad, sino que eventualmente están abriendo una puerta para que en este contexto de maraña y telaraña regulatoria los problemas de corrupción suban. De hecho, es altamente probable que cuando termine COVID-19, ya sea que nos acostumbramos, nos inmunicemos o salga una cura, se haga un nuevo caso, lava COVID-19 en el 2021-2022. Sí, desafortunadamente yo creo que tengo que estar de acuerdo con el profesor que habría de economía, ¿no? Que mencionaba que nuestros países no están creciendo. Desde la primera vez que estuve en China, ¿no? Realmente me volví en esa época a Alemania con la convicción de que si no nos ponemos las pilas le vamos a hacer competencia a África en un futuro muy cercano. Entonces, y desgraciadamente la corrupción pues es uno de esos factores en los que uno dice, pues clama ya al cielo, ¿no? Los niveles son muy altos, pero yo pienso que realmente uno de los grandes problemas es el de que no, los juicios llegan bien a poco, ¿no? Los juicios, no hay un sistema de responsabilidad realmente que siga bien de cerca esos casos. Yo no sé, por ejemplo, el tema de la OCDE que antes mencionaban, ¿no? Colombia acaba de entrar ya como miembro oficial este año, ¿no? En materia tributaria, pues obviamente, bueno, no sé si va a ganar mucho. Si llegara a ganar, por lo menos en lo que tiene que ver con los estándares de la lucha contra la corrupción, eso ya sería una gran ganancia. Pero por todo lo demás es difícil. Es un gran cáncer, es el cáncer de nuestro continente, que es un continente lindo, con gente que tiene mucha disciplina. Yo creo que tenemos muchísimas cosas buenísimas, pero en esa de la corrupción, desgraciadamente, vamos perdiendo la batalla, ¿no? Bueno, como dice, ya estamos demasiado tarde. Hemos tenido estupendas presentaciones. Es un gran honor en nombre de Unicinos decir que tenemos presentaciones acá que van a dejar un marco en la historia de la universidad. Profesor Michael, por favor, yo le pido para que hace el cierre del evento como nuestro coorganizador, Zava Rod. Desde luego agradezco a todos. Sigo contribuyendo con los amigos, los profesores en el próximo evento. Bien, muchas gracias, Ederson. Gracias a todos los que nos están siguiendo a lo largo de estas horas, a los que empezaron, a los que se fueron y a los que todavía quedan, sobre todo a los ponentes por su tiempo, por su no solo tiempo en estas horas de speech, sino el tiempo previo que se han tomado para hacer sus presentaciones, para elaborar los pensamientos y las ideas que han visitado. En especial agradecimiento a Ederson, a Cristiano por recibirme como visiting professor, invitarme hasta el 2018, para mí es un honor ser profesor de visitante de ustedes. Este es un año más que para mí encantado de seguir colaborando, para nosotros también como firma Sabarrot. Y también, con mayor razón, es un honor doble reintegrarme, reincorporarme o volver a ver a muchos amigos en estos momentos, como el profesor José Novoa, que fue mi grado de presidente de tesis, gracias a él soy doctor, gracias a mi tesis y a que presidí en su momento, a Belisario, que lo conocí en Panamá, con ocasión de un evento en Colade, en La Rioja, Argentina. El año pasado tuve el honor de ir a una charla y conocí a tremenda jurista, Tatiana Mistral, a Nicolás Malumián también, que lo conocí hace ya varios años, cuando vine a exponer a Perú sus libros de IFA y privados, a Giovanni, que te he conocido gracias a las redes, en realidad, que me presentó Esperanza.
Sofía también, que conoció su conferencia de un amigo en común. Y nada más, en realidad, lo que corresponde ahora, o correspondería, sería irnos a comer unas carnes en Porto Alegre, un vino, por supuesto. vino argentino o español. Pero no se puede hacer, así que lo haremos a la distancia y lo dejamos pendiente. Los invito a todos para comer un gran churrasco, una parrilla por acá cuando todo pasar. Le pido perdón por no hablar muy bien en castellano. En verdad yo hablé portuñol. Entonces, muchas gracias a todos. Se está grabando, se está grabando. Está, lo de churrasco en Porto Alegre se está grabando, Sí, sí. Queda testimonio. En la casa de Cristiano. También. Una buena opción. Copa viaja directo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.